Cuando hablamos de este contrato simbólico entre el señor y el vasallo, dijimos que la ceremonia se llamaba homenaje y dijimos que se realizaba en la torre más importante del castillo, que se llamaba la torre del homenaje. Bueno, en realidad estos señores, su vida estaba vinculada a un edificio que es el castillo. El castillo era la residencia en las cuales se establecían los nobles. Es un edificio netamente rural, su ubicación es en las áreas rurales y estaban destinados a el dominio de un área rural, porque estos feudos que recibían los señores eran grandes territorios que estaban delimitados generalmente por la ubicación de diferentes castillos, y estos castillos ejercían una influencia simbólica y real de dominio en la región. Este castillo, por lo tanto, tenía un espacio cubierto, que eran generalmente la torre de homenaje y otras dependencias, rodeado de una muralla que era lo que le brindaba protección. Es un organismo de variada complejidad, y a medida que tengan más funciones, más complejos se iban a convertir. Pero básicamente este castillo tenía un núcleo de hábitat, que es la torre del homenaje, y una muralla que lo rodeaba. Bueno, este organismo complejo que es el castillo, podemos ir viendo que tiene diferentes elementos que lo conforman. El lugar de hábitat para el señor del castillo es la torre del homenaje. Como su nombre lo indica, es una torre de varios niveles, donde se van a desarrollar diferentes actividades. En esa torre podemos encontrar desde un salón donde se reúne la corte del señor, otros ámbitos destinados al dormir, también al comer, etcétera. Nunca piensen en una concepción moderna de por un lado el dormitorio, por otro lado el comedor, los baños, etcétera, sino que son grandes espacios donde se desarrollaban múltiples actividades. Este espacio estaba rodeado de una muralla. El ámbito que generaba internamente esta muralla, que es un espacio descubierto, se conoce como patio de armas, y es donde se reunía la tropa. Alrededor de ese patio de armas pueden encontrar distintos espacios que tenían diferentes funciones. Obviamente un establo, un alojamiento para la tropa, hasta una capilla, herrería también. El herrero era muy importante porque era el que herraba a los caballos, el que les hacía las herraduras y se las colocaba, pero también porque era el que forjaba armas, entonces ocupaba un rol muy importante. Alrededor de esa muralla a veces se encontraba un foso, o sea, es una zanja excavada ex profeso, que tenía dos funciones. Una era aumentar la altura de las murallas. La otra función era evitar que se cavaran túneles. Era una forma de derribar las murallas de los castillos, era hacer una galería subterránea para la gente que estaba afuera, obviamente, y luego le prendían fuego o tiraban la estructura que lo sostenía, se hundía el piso y se derrumbaba la muralla. Al tener un foso, no se podía excavar ese túnel, porque el túnel tenía que ir muy profundo y ya perdía su significado o su eficiencia. Otra forma de evitar la excavación de estos túneles que pudieran derribar las murallas era ubicar el castillo en zonas rocosas. Entonces ese piso rocoso impedía
la excavación. Y bueno, y el túnel, el foso también lo que hacía era multiplicar la altura de la muralla. En general no tenían nada, a veces le podían poner algunos elementos espinosos, pero olvídense los dibujos animados que muestran fosos con agua y cocodrilos, porque eso está muy alejado de la realidad. En realidad los fosos estaban vacíos, no tenían nada, era un zanjón que aumentaba esa altura de la muralla e impedía la excavación de túneles. Si bien los castillos son de piedra, o la imagen que tenemos de los castillos son estructuras mayoritariamente en piedra, los primeros castillos, que se conocen como motas señoriales y que son del origen de la Edad Media, eran construcciones que estaban ubicados sobre montículos de tierra para mejorar su defensa, y lo constituían una torre, por supuesto, pero en este caso era de madera con cubiertos de paja. Las murallas estaban constituidas también de madera, y el acceso a través de rampas de madera desmontables. ¿Por qué de madera? Porque un castillo de piedra requiere muchísimos recursos, un gran esfuerzo en su construcción y realmente acumular mucha riqueza por parte del señor para poder construirlo. Entonces, los primeros castillos eran de madera. Por supuesto que su eficiencia no es muy grande, porque la madera tiene poca duración y eran fácilmente incendiables. Entonces proveían defensa, pero era una defensa mucho más endeble que la que proponían o propiciaban los castillos de piedra. Ya avanzada la Edad Media, a partir del 900 aproximadamente, la mayoría de los castillos eran de piedra. Hablábamos que los castillos de piedra son complejos de construir y requieren un conjunto de artesanos que interactúan para producirlo. Pensemos que estos castillos, al construirse de piedra, necesitaban una cantera. La cantera generalmente estaban a una cierta distancia del emplazamiento del castillo, y en esa cantera se cortaban las piedras según una geometría pautada para poder luego trasladarlo y montarlo. Por lo tanto, los constructores de los castillos tenían que tener un manejo considerable de la geometría que permitiera este manejo. Luego necesitaban albañiles para montar estos mampuestos. Los castillos nosotros los vemos actualmente en piedra, pero en ese momento gran parte de ellos estaban revocados. Algunos de los castillos estaban revocados y pintados de blanco, por ejemplo, lo que le daba una terminación muy diferente. Y también los interiores estaban forrados en madera, por lo tanto necesitaban a distintos carpinteros e incluso ebanistas que trabajaban en la construcción de los ámbitos interiores. Por lo tanto, había un conjunto de artesanos que interactuaban y cooperaban entre ellos para la construcción de este castillo.